invitarte a escuchar ahora la predicación en los labios del pastor Juan Germán Ortiz, el tema La recompensa cristiana, que está basada en el libro de la Biblia en 2 de Timoteo 4, de los versículos 7 al 8. Yo soy Etel Ayala y recuerda que estás en Creyendo lo Imposible. Es 2 Timoteo capítulo 4, del verso 1 al verso 8. Particularmente los últimos 2 versículos son los que vamos a considerar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La Biblia nos contempla como sembradores. Es por ello que después de que Cristo venga, cada creyente en un cuerpo resucitado recibirá lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso está en 2 Corintios 5:10. La recompensa de los cristianos es una verdad indiscutible, algo enseñado en la palabra de Dios. Es decir, que nosotros, mientras estamos en este bajo suelo, somos sembradores, sembramos con lo que hacemos en la obra del Señor. Pero un día el Señor va a darnos lo que pudiera ser una cosecha, es decir, una recompensa. Esa recompensa está claramente marcada en la palabra del Señor. La recompensa va a implicar qué es lo que nosotros vamos a tener allá en la otra vida. No estamos hablando de la salvación. La salvación no es una recompensa, la salvación es un regalo, pero la recompensa es algo adicional que viene como consecuencia de nuestra dedicación o nuestro servicio en la obra del Señor. La recompensa entonces implica nuestro servicio en la otra vida. Yo quiero hacerle al pasaje algunas preguntas. La primera: ¿para quiénes es la recompensa de los cristianos? Y hay 3 respuestas claramente marcadas en este pasaje. En primer lugar, para los soldados espirituales. Déjeme decirle lo que está Pablo diciendo. Pablo dice: he peleado la buena batalla. Las batallas las llevan adelante los soldados. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que él como soldado ha luchado, ha llevado adelante una batalla. Ahora, cada cristiano, es decir, usted, yo, nosotros somos soldados. Y tenemos al frente cuando menos 3 grandes enemigos. 3 grandes enemigos. El primero de ellos es el mundo. El mundo. No es la gente. No es la gente que no conoce a Cristo, sino el sistema alejado de Dios. Es decir, los falsos valores, las falsas maneras de vivir, los diosesillos que la gente se ha hecho. Pero también es la carne. ¿Cuál carne, dirá usted? ¿Acaso el cuerpo? No. Algunas veces se ha pensado que es el cuerpo lo que es lo malo. Es la naturaleza pecaminosa
que aún subsiste dentro de nosotros y que trata de orillarnos hacia el pecado, la carne. Pablo nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero también es el diablo. El diablo, Primera de Pedro 5:8 nos presenta al diablo como una fiera rugiente, como un león que trata de atemorizar, paralizar a sus víctimas. Es algo que debemos luchar y enfrentar de una manera decidida. El diablo no es una mascota, no es un muñeco de trapo que lo podemos poner aquí, lo podemos quitar y poner acá. Es una fiera que si nosotros nos dormimos, está listo para devorarnos. Pero hay algo más. Es para los atletas espirituales. ¿Qué dice Pablo? He acabado la carrera. La carrera. Es Pablo el que utiliza el término carrera. Solamente Pablo maneja este término, carrera, carrera, carrera. Se dice que cuando los griegos le ganaron a los persas, un hombre corrió todo un día, toda una noche, a fin de dar la noticia y decir, hemos ganado. Bueno, aquí tenemos a uno que dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Es decir, Pablo está diciendo, he terminado con aquello que el Señor un día me encomendó. Es decir, su servicio, su ministerio. He resistido los embates de la adversidad por predicar el Evangelio. Y en realidad, Pablo había resistido todo lo que era contrario, que el enemigo en un momento dado le había antepuesto para que el Evangelio no avanzara. Pero también para los custodios espirituales. ¿Qué es un custodio? Bueno, es alguien a quien se le encarga algo y lo cuida. Fíjese, he guardado la fe. Es decir, un depósito precioso fue colocado en las manos de Pablo. ¿Qué era ese depósito? Bueno, el testimonio del Evangelio, el predicar el Evangelio, el compartir el Evangelio. Por ejemplo, Pablo es capaz de enfrentar a Pedro, porque Pedro, cuando llegaban los gentiles, comía con ellos. Pero cuando venían los judaizantes en un momento dado, entonces se retraía y se hacía como que no había comido con los gentiles, se retraía. Y entonces, viendo la simulación, Pablo enfrenta a Pedro y le llama la atención. Bueno, en Hechos 16 vamos a encontrar a Pablo y a Silas cantando en una prisión. O cuando está allí en Atenas, en el Areópago, va a ver un monumento que ha sido levantado al Dios no conocido y entonces, sin temor, va a hablarles de ese Dios no conocido. Yo quiero decirles que el cristiano fiel cuida la fe. ¿Qué es cuidar la fe? Simplemente Pablo dice, he guardado la fe, he compartido el Evangelio, lo he dado a conocer. Pero hay algo más. ¿Cuándo recibirán su corona los cristianos? Y déjenme entonces mencionar dos cosas. En el día de Jesucristo, Pablo dice, me está guardada la corona, la cual me dará el Señor. Pablo, ¿qué está contemplando? Está contemplando un día, y ese día es el día de la coronación. Es decir, cuando el Señor va a venir con un cúmulo de coronas y va a entregar esas coronas a aquellos que las han ganado. Déjeme decirle que el Señor va a dar la corona de gozo. Primera Tesalonicenses 2:19. Fíjense lo que dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En otras palabras, a aquellos que les gusta ganar personas para Cristo, aquellos que son ganadores de almas, el Señor va a tener una corona
para ellos, la corona de gozo. Pero hay otra, la corona de gloria. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. ¿Quiénes son los que van a recibir la corona de gloria? Bueno, son aquellos que alimentan el rebaño, son aquellos que dan la palabra, son aquellos que tienen un mensaje para los demás. El Señor va a recompensar esta acción de una manera bien precisa, dando una corona de gloria. Pero hay esta otra corona, la corona de vida. De esa nos habla Santiago 1:12. Fíjense, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya venido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, esta corona va a ser entregada a aquellos que no sucumben ante la tentación, que son capaces de resistir la tentación. Pero está la corona incorruptible. Esta está en 1 Corintios 9, del 25 al 27. Esta corona incorruptible es para aquellos que simplemente alejan severamente su cuerpo de lo placentero, que voluntariamente alejan, se sustraen de aquello que es placentero. Yo no sé si ustedes han escuchado, seguramente sí, de Alberto Schweitzer. Yo les he mencionado que Alberto Schweitzer fue una persona que tenía un doctorado en filosofía, uno en teología y uno en música. ¿Y qué pasa con Alberto Schweitzer? Llegado un momento, él empieza un doctorado en medicina. La realidad es que este hombre podía ocupar una cátedra en cualquier universidad del mundo. Sin embargo, él empieza un doctorado en medicina, rechazando todos los posibles honores que podría tener en una posición académica de esta naturaleza. ¿Y qué es lo que hace? Estudia medicina. ¿Para qué? Para irse al África. Y allí, con todas las limitantes de ese continente, entonces levantar un hospital y curar a la gente de ese lugar. Esta corona incorruptible es para los que se alejan severamente, es decir, su cuerpo lo alejan severamente de lo placentero. Y la última corona, la corona de justicia, 2 Timoteo 4:8. Fíjense lo que dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si usted es una persona que ama la venida del Señor, bueno, el Señor por ese hecho tiene una corona para usted. ¿Cuál es la corona? La corona de justicia. Ahora, ¿cuándo recibirán su recompensa los cristianos? Bueno, no solo en el día de Jesucristo, en el día de la coronación, sino en el día del juicio. Es decir, a todos nosotros nos espera un juicio. Eso quiere decir que a todos nosotros nos espera un banquillo de los acusados. Y Pablo lo señala como aquel día. ¿Qué va a hacer Cristo? Cristo va a tomar una pala y entonces va a desenterrar lo secreto. Eso que nadie conoce, pero Cristo lo va a desenterrar. Es decir, manifestará las intenciones de los corazones. La Biblia nos habla del heno. Heno, ¿qué es? Es como una hierba, ¿no?, que se utiliza muchas veces para adornar. La Biblia nos habla de la paja. ¿Qué es la paja? Bueno, pues es un residuo, podríamos decir, de algo que fue separado y quedó simplemente ahí como basura, la paja. La Biblia nos habla de la madera. Bueno, es algo más sólido, ciertamente es duro, pero ¿qué pasa si al heno, a la paja y a la madera le acercamos el fuego? Bueno, ni el heno, ni la paja, ni la madera van a permanecer. ¿Por qué? Porque van a ser quemadas. La Biblia nos habla del oro, la Biblia nos habla de la plata, la Biblia nos habla de las piedras preciosas. Bueno, si al oro o a la plata y a las piedras preciosas les acercamos el fuego, van a permanecer. Déjeme decirle que la paja, el heno y la madera simulan lo verdadero. Pero en el día del juicio, simplemente esas obras que simulan, que aparentan, que es el resultado de lo que nosotros aparentemente hicimos,
Bueno, ¿qué va a pasar con ello? Pues va a ser quemado. ¿Y qué es lo que va a permanecer? Bueno, aquello que nosotros hicimos, que consistió en el oro, que consistió en la plata, que consistió en las piedras preciosas. Bueno, por ejemplo, el oro. Cuando glorificamos a Dios, estamos haciendo algo similar al oro. Por ejemplo, cuando hacemos esfuerzos por esparcir la redención, son obras semejantes a la plata. Pero cuando ganamos personas para Jesucristo, entonces son como piedras preciosas que van a adornar nuestra corona. Yo le pregunto, su corona, es decir, yo le pregunto, su obra, ¿resistirá el fuego? ¿Es heno? ¿Es paja? ¿Es madera? ¿Es oro? ¿Es plata? ¿O son piedras preciosas? Bueno, cada uno debe de examinar qué es lo que está haciendo en la obra del Señor. Y la última cosa, la última pregunta, ¿por qué se dará recompensa a los cristianos? Bueno, hay dos respuestas bien sencillas. En primer lugar, porque Dios es generoso. Dice que dará. Eso quiere decir que es algo que nosotros no merecemos, que no hemos comprado, pero que Dios nos lo regala. Fíjense lo que dice Pablo, el cual me dará el Señor, me dará. Quiero decirles una cosa, Dios va a ser generoso con los generosos. Si usted es una persona generosa en la obra del Señor, déjeme decirle que eso no va a ser en vano y que Dios lo sabe y que Dios lo va a recompensar con generosidad. A veces pensamos que una persona rica es una persona que tiene mucho. Es el concepto limitado que tenemos de la riqueza. Bueno, Dios no lo ve así. Dios ve que una persona rica es una persona que da mucho. Déjeme decirle que en la obra del Señor, una acción nunca será pequeña. ¿Por qué? Porque aún un vaso de agua fría, el Señor lo catalogó como una buena obra. Lo cierto es que hay un galardón y ese galardón está delante de nosotros. Es más, Moisés nos muestra que él, pudiendo disfrutar de las riquezas, las bondades, los beneficios de estar en una posición privilegiada en Egipto, renunció a eso. ¿Por qué? Porque frente a él tenía algo que era el galardón por el cual él aspiraba. Pero también, ¿por qué Dios va a recompensarnos? Porque Dios es grandioso. Aquí se usa, mejor dicho, un término, juez justo. Juez justo. Es decir, quien nos va a juzgar es un juez justo. Yo quiero decirles que la palabra recompensa, si usted busca una concordancia, va a aparecer en la Biblia más de 100 veces. De modo que no es un tema aislado, es un tema repetitivo en la palabra del Señor. Déjeme decirle que Jesús no se va a parecer a César. César fue injusto, ¿con quién? Con Pablo, porque pudiendo dejarlo en libertad no lo deja, lo mantiene en prisión. Ahora aquí tenemos a Pablo y él dice que va a ser juzgado por un juez justo, y ese juez justo es Dios. Dios va a estar juzgando lo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer en la obra del Señor. Y eso me recuerda a una parábola, la parábola de los talentos. ¿Cuántos recuerdan esta parábola? La parábola de los talentos. Bueno, un señor en un momento dado a un hombre le da 5 talentos y a otro hombre le da 2 talentos. Y a otro hombre le entrega, bueno, solamente un talento. Este hombre les entrega estos talentos con el propósito de que los trabajen y obtengan una ganancia. Ahora, el que recibió 5 talentos, bueno, va y negocia y trata con las personas convenientes, apropiadas, y finalmente, ¿qué es lo que logra? Otros 5 talentos. Cuando el Señor viene, entonces él se presenta delante del Señor y le dice, Señor, Señor, tú me entregaste 5 talentos, he negociado, Señor, y he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el hombre que había recibido 2 talentos,
bueno, va y los negocia y anda por aquí y anda por allá y obtiene una ganancia de 2 talentos más. Y cuando el Señor viene, se presenta delante del Señor. ¿Y qué es lo que hace? Le dice al Señor: Señor, tú me diste 2 talentos. Mira, he negociado, Señor, y aquí están otros 2 talentos. Y entonces el Señor le va a decir al siervo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero el que había recibido solamente 1 talento, lo que hizo fue escarbó, sacó bastante tierra y entonces enterró ese talento y le puso la tierra. Entre paréntesis, déjame decirle que la tierra y los talentos no se llevan bien delante del Señor. Cuando vino el Señor, ¿qué pasó? Bueno, desenterró el talento, se presentó delante del Señor y le dijo: Señor, yo conocía que tú eres un hombre severo, que eres un hombre que cosechas donde no sembraste, y tuve miedo, Señor. Y entonces, mira, tú me entregaste 1 talento y aquí está solamente pues el talento que tú me entregaste. La realidad es que el Señor se enojó y entonces mandó castigar a ese siervo. Déjeme decirle que algunos de ustedes han recibido 5 talentos. Posiblemente algunos, han recibido 2. O posiblemente algunos hemos recibido solamente 1 talento. Aquí la cuestión no es cuántos talentos has recibido. Aquí el problema es qué estás haciendo con tus talentos que el Señor ha puesto. ¿Para qué? Para que tú negocies y los dupliques. ¿Qué es lo que estás haciendo? Déjame decirte que el Señor nos va a juzgar de acuerdo a la oportunidad. La oportunidad que tenemos es muy limitada. Fíjense que yo he llegado a una conclusión. La muerte siempre nos sorprende. Siempre nos sorprende. Siempre escuchamos que alguien se murió. ¿Cómo que se murió? Si se veía tan sano, parecía un manzano. Pero ¿cómo que se murió? Bueno, la muerte va a poner fin a la oportunidad que Dios nos ha dado. ¿De qué? De poder servirle de la manera en que el Señor quiere en su obra. Pero también el Señor va a juzgar la fidelidad. ¿Qué tan fieles somos? A veces hacemos ostentación de los talentos. No, es que yo tengo 5 talentos. Y otros dicen: bueno, pues yo no soy tan privilegiado, pero tengo solamente 2. Pero el problema no es si tienes 2 o tienes 5. El problema es qué estás haciendo con tus talentos. ¿Por qué? Porque un día el juez simplemente nos va a juzgar de acuerdo a la oportunidad que has tenido y de acuerdo a la fidelidad que debemos tener delante del Señor. Quiero decirles una cosa: Dios no se va a equivocar. Escúcheme bien, Dios no se va a equivocar en la concesión de las recompensas. No habrá equivocación. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, reconocer que hay una corona. Y esa corona, como dice en Apocalipsis, debemos de cuidarla. Cada uno es responsable ¿de qué? De cuidar su corona. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. ¿Qué nos enseña la Escritura? La Escritura nos enseña que somos sembradores. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que estamos sembrando ahora. En el tiempo presente estamos sembrando. A veces es fatigoso, a veces es doloroso. Y a veces quieres ver la cosecha y no se ve. La recompensa no aparece por ningún lado. Pero déjame decirte que la recompensa el Señor la va a entregar. ¿Cuándo? En el momento preciso, con las personas precisas y en la forma precisa que el Señor ha establecido. Yo quiero hacerte una invitación. Yo no sé qué tanto consideres la oportunidad que Dios te ha dado para servirle. ¿Cuál es la oportunidad que Dios te ha dado? Yo no sé cómo consideras tu fidelidad delante de Dios. ¿Qué tan comprometida es tu fidelidad delante de Dios? ¿Cómo es tu fidelidad? Déjame decirte que el momento presente, y solamente el momento presente, es el momento que tenemos para servirle a Dios. Yo no sé cuántos talentos tienes. De lo que sí estoy seguro es de que tienes talentos. Pueden ser 5, pueden ser 2, puede ser 1, no sé. Posiblemente reconoces que lo tienes enterrado. Bueno, pues yo quisiera animarte para que hoy lo desentierres
y lo pongas a trabajar. Que eso es lo que agrada al Señor y que eso es lo que te va a recompensar el Señor, el servicio que hagas en la obra del Señor. Por eso yo quiero invitarte para que hoy decidas servirle al Señor de una manera más comprometida. Déjame decirte que la recompensa vendrá. No te preocupes por eso. Mejor preocúpate porque tu siembra sea con toda la capacidad que Dios te ha entregado, que Dios ha puesto en tu vida. Y ten la seguridad que la recompensa habrá de ser la mejor. ¿Qué te pareció esta predicación? ¿Verdad que muy interesante? Al final de nuestra vida, al final de nuestro trabajo, siempre esperamos tener una recompensa. Siempre tenemos la necesidad de que a lo mejor va a llegar a una jubilación o un premio o algo. Qué mejor que en la vida cristiana obtengas la vida eterna, recibas una corona y estés al lado de tu Salvador, de Jesucristo. Yo te quiero invitar a que el día de mañana nos acompañes aquí en Zarco número 50 en la Colonia Guerrero. Si no lo puedes hacer, márcanos en este momento al 1035-0043 y vamos a un corte comercial muy breve. No le cambies, estás aquí en tu programa Creyendo lo Imposible.